¿vale? Para el día de hoy vamos a empezar con nuestro módulo de Ingeniería de Tránsito y hoy vamos a ver qué es toda esta vaina del tránsito vehicular con una introducción a todos los conceptos y todos los temas que vamos a manejar en esta parte del curso. ¿De acuerdo? No se les olvide que las lecturas respectivas están en el programa del curso. Este es el contenido de nuestro curso, de la charla de hoy, donde vamos a ver qué es volumen, demanda, capacidad, congestión, cuáles son los parámetros que rigen las corrientes vehiculares y vamos a ver finalmente algo de estacionalidad. Yo les he dicho que no hay que aprenderse nada de memoria, pero sí es importante que estos conceptos los tengamos bastante asimilados para que podamos hablar fluidamente en lo que queda del curso. Entonces vamos a empezar con una diferenciación importante de los diferentes tipos de flujos de circulación en el tráfico. La primera es la circulación continua. ¿Qué significa eso? Que los flujos de personas, de carritos, no tienen ninguna barrera, que fluyen continuamente en la infraestructura. No tiene elementos que los detengan. Y con eso me da la pata para meter la segunda definición, que es la circulación discontinua, donde hay elementos fijos como los semáforos o las señalizaciones o incluso elementos de infraestructura que hacen que el flujo se interrumpa. Está clara la definición, ¿cierto?, entre continuo y discontinuo. Entonces, una intersección con semáforo es un elemento de circulación discontinua y un segmento de autopista urbana es un elemento con la circulación, donde se produce circulación continua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Acuérdense que ustedes tienen que hablar conmigo, ya sea por el chat o por el micrófono. No, ninguna. Vale, gracias. Y entonces vamos a ver lo que es volumen. Dime, Andrea. Yo tengo una duda. Por ejemplo, en el caso de que, digamos que los policías no serían fijos, pero en el caso de que todos los días tenga que haber un policía, por ejemplo, en una glorieta o algo así, que ya está todos los días, mejor dicho, que tiene que haber un policía ahí para... Ya, ok, te entiendo. Ya de por sí una glorieta no permite flujo continuo, porque tú antes de entrar al anillo central tienes que parar o al menos disminuir la velocidad para ceder el paso. ¿Vale? Entonces ya eso no aplica a flujo continuo. ¿Sí? Ok, vale. Muchas gracias. Ok. Cualquier duda, muchachos, ya saben. Entonces, como les decía, tenemos aquí la primera definición de lo que es volumen. En mucha de la literatura van a encontrar, particularmente si es en inglés, que el volumen se define por la letra Q. ¿Ok? Para que no se pierdan. Entonces, el volumen es el número de vehículos o personas que pasan por un punto específico en un tiempo específico. ¿De acuerdo? Por eso puse el ejemplo aquí de esta X. El volumen en este punto de este segmento vial es respecto siempre a este punto. Si yo de pronto voy mucho más adelante donde está este camioncito parado, el volumen puede ser diferente. ¿De acuerdo? Voy a hacer una pausa porque Camilo pregunta si un policía acostado o algo para bajar la velocidad vuelve a la circulación discontinua. Sí, Camilo, la respuesta es que sí. Volviendo a esta diapositiva, entonces tenemos que mi volumen es igual al número de vehículos o de personas que dependen del ancho de la sección por unidad de tiempo. En muchos lados también se va a hablar de volumen o flujo. ¿Por qué se habla de flujo? Porque tenemos aquí en el denominador el componente temporal. Entonces, siempre que hablemos de volumen, siempre la unidad temporal es indispensable. Es decir, vehículos por hora, personas por minuto, bicicletas por día. ¿De acuerdo? Porque esa unidad temporal nos va a dar una idea del orden de magnitud de lo que estamos hablando. Entonces aquí están las definiciones Q, N y T
para definir volumen o flujo. ¿De acuerdo? Y la demanda la vamos a anotar con la letra D y es el número de vehículos por persona que desean pasar por un punto específico en un tiempo específico. Esto es como un matiz: si hay congestión, la demanda puede ser mayor al volumen. La unidad es la misma, vehículos por unidad de tiempo. Ya vamos a ver en qué se diferencia volumen a demanda, ¿ok? Pero estamos representando lo mismo, vehículos por unidad de tiempo. ¿Listo? Y tenemos la capacidad. La capacidad que la vamos a definir con la letra C es el número máximo de vehículos o personas que pueden pasar por un punto específico en un tiempo específico. Y esa capacidad es una característica de la oferta del sistema de transporte. En este caso, la oferta es la infraestructura. ¿De acuerdo? De nuevo, es una tasa de flujo. La unidad temporal es súper clave. Súper clave. No es la máxima demanda y depende de las condiciones de la infraestructura. ¿Vale? Entonces ya tenemos tres cosas, muchachos, para que la tengan presente: volumen, demanda y capacidad. Las tres las expreso en vehículos por unidad de tiempo, personas por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Volumen, demanda y capacidad. Después tenemos otro concepto que es el nivel de servicio. El nivel de servicio ya es una medida cualitativa que describe las condiciones de operación de un flujo y de la percepción de los usuarios de esa infraestructura. Entonces, en resumen, el nivel de servicio es la forma o la calificación en que esa infraestructura está prestando el servicio a sus usuarios, que va de muy bueno a muy malo. Después vamos a ver cómo son esas categorías. Y ese nivel de servicio es una escala, como les dije, de muy bueno a muy malo. Va a depender de, primero, el tipo de infraestructura. Es diferente el nivel de servicio en un transporte público, el nivel de servicio en un andén o en una ciclorruta, o el nivel de servicio en una vía. Entonces, ese nivel de servicio va a depender de la velocidad, de los tiempos en que yo me tarde en recorrer esa infraestructura, de la libertad de maniobra. ¿Qué significa esa libertad de maniobra? Que yo no esté apretado, que no me sienta inseguro, que me pueda mover con facilidad dentro de la infraestructura, etc. De las interrupciones a la circulación. Si hay una infraestructura que para, pues el nivel de servicio se va a ver reflejado. La comodidad y la seguridad, entre otros elementos. Estos son algunos ejemplos. Dependiendo del tipo específico de infraestructura que yo quiera estimarle el nivel de servicio, van a haber otros elementos. Y ese nivel de servicio, que va de muy bueno a muy malo, está definido en 6 categorías. 6 categorías que van de A a F. A es la mejor y este LOS está en inglés, Level of Service, a Free Flow. Esto significa, cuando vayan a ver en los textos Free Flow, eso traduce velocidad a flujo libre. ¿De acuerdo? Como dice la diapositiva, es prácticamente como si yo estuviera solo en la infraestructura. Si yo voy solo en la vía, yo puedo ir casi que a la velocidad que quiera, si no hubieran restricciones a la velocidad máxima, pero piensen que yo voy solo en esa vía. Me cambio de carril sin problema, acelero sin problema, desacelero, freno sin problema, me cambio para el otro lado, doy el giro. Entonces, vean la definición: el nivel de servicio A es una infraestructura solita para mí, yo estoy súper cómodo, no tengo que estar pendiente de los demás, y entonces, en teoría, ese nivel de servicio es el mejor. Después viene el nivel de servicio B, donde dice ahí, aquí ya empiezan a ver los matices, razonablemente a flujo libre.
entonces ya hay más usuarios en esa vía, ya no puedo escoger tan libremente la velocidad a la que quiero ir. Si voy a pegar un frenazo, tengo que echar alguna mirada. Y en general, el nivel de servicio B es algo inferior al nivel de servicio A, porque ya la presencia de los demás usuarios empiezan a influir en mi comportamiento. El nivel de servicio C se conoce como flujo estable, pero marca, como dice ahí, el comienzo del dominio en que yo me empiezo a ver afectado de forma significativa por los demás usuarios de la vía. Entonces, mi libertad de cambiarme de carril, mi libertad de acelerar o de sobrepasar ya se empieza a ver restringido por los demás. Y ya nos vemos, ya tenemos que estar pilas de cómo están los demás o de los demás. El nivel de servicio D, ya hay una densidad elevada, ya vamos a ver qué es densidad, aunque todavía sigue estable. ¿Qué significa que el flujo es estable? Que no hay interrupciones, ¿de acuerdo? Y el usuario de esa infraestructura tiene un nivel de comodidad y conveniencia relativamente bajo. Y aquí ya estamos en un punto donde un incremento en el flujo, en el volumen, me puede causar problemas. Después tenemos el nivel de servicio E, donde ya por teoría y por definición, esa infraestructura está operando a capacidad. ¿De acuerdo? Es decir, en el nivel de servicio de por definición, la infraestructura, sea la que sea, ya está operando a su máxima capacidad. Es decir, ya está casi llena. Y por último, en el nivel de servicio F, pues ya todo está parado. Estamos en el trancón impresionante. ¿De acuerdo? Esas son las 6 categorías de muy bueno a muy malo, medida cualitativa que depende de unas variables cuantitativas para estimar el nivel de servicio. Y hay diferentes formas de estimar el nivel de servicio. Por ejemplo, una que estoy casi seguro que aún se usa en Colombia, esto es súper viejo. Vean los niveles de servicio para carreteras, esto es para carreteras, esto lo hizo la Universidad del Cauca con base en el manual gringo hace muchos años. Vean que en este caso, nuestro nivel de servicio solo va a depender del tipo de terreno, aquí están las pendientes, y de la velocidad de recorrido. Entonces, por ejemplo, en un terreno muy montañoso, en un terreno montañoso, una vía o una carretera presta un nivel de servicio A si la velocidad de recorrido es de más de 52 kilómetros por hora. Disculpe, Dale, una pregunta. dale, José. Una pregunta. El nivel de servicio, digamos, en una vía puede cambiar pues, en una hora dada del día. Claro, claro, claro. Entonces, Total. en ese caso, ¿cómo se determina el nivel de servicio? ¿O simplemente el nivel de servicio se va determinando a medida que pasa el tiempo o hay un nivel de servicio como general para cada vía? Tú tienes niveles de servicio, por ejemplo, para condiciones normales de operación, ¿de acuerdo? Porque esto va a depender, obviamente, esta velocidad. Estoy pensando, no sé si tú estás pensando en la línea en Semana Santa, ¿sí? Sí. Obviamente ahí el nivel de servicio, cuando la línea está paralizada por mucho tráfico, el nivel de servicio se nos va aquí, ¿cierto? Un terreno montañoso escarpado. Eso depende mucho de las condiciones de operación. Entonces tú puedes decir que, por ejemplo, voy a poner un ejemplito muy sencillo. En los puentes, la autopista Bogotá-Girardot tiene un nivel de servicio E y entre semana tiene un nivel de servicio B. ¿Sí me explico? Todo depende, como decía, de la temporalidad. Porque, como ya sabes, José, estos temas de flujos vehiculares van a cambiar mucho. Es diferente el día a la noche, el fin de semana entre semana. Entonces, para cada momento tú puedes definir un nivel de servicio. ¿De acuerdo? Vale, vale, gracias. Ok. Andrea León también tiene la mano alzada. Andrea, no, creo que Andrea la tenía levantada desde antes. Sí, gracias. Sí, qué pena. Tranquila.
Y entonces, volviendo a los conceptos de, acuérdense, flujo, demanda, capacidad, ¿cuándo tendríamos congestión? Basados en esos tres conceptos, flujo o volumen, demanda y capacidad. ¿Cuándo hay congestión? Cuando la demanda supere la capacidad. Correcto. Correcto, Sergio. Muchas gracias. Cuando la demanda es mayor que la capacidad, empieza a haber trancón. ¿De acuerdo? Y eso se puede dar en dos casos típicos. Cuando el volumen máximo posible en un punto específico es menor que el que existe corriente arriba. Vean que aquí el volumen, aquí abajo, estoy poniendo ejemplos extremos, el volumen es mucho menor. ¿Cuánto es el volumen aquí? ¿Ah? Un carro por segundo, puede ser. Aquí vemos que acabo de pasar uno, exacto. Un carro. ¿Y aquí cuál puede ser? Como 4. Muchos más que un carro. Pues exacto. ¿Vale? Entonces, por eso digo que un ejemplo típico son esos llamados cuellos de botella, donde aquí restringo la capacidad y eso me va a producir efectos aguas arriba y entonces digamos que el trancón se va acumulando. ¿De acuerdo? Aquí claramente vemos que la demanda es mucho mayor que la capacidad. Y en el otro caso típico es, por ejemplo, cuando de un momento a otro aumenta la demanda de viajes. Entonces, imagínense que están en el partido Santa Fe Millonarios y el partido se acabó a las 10 de la noche y a las 10:05 sale todo el mundo. Entonces, ahí también se puede producir trancón porque hubo un aumento particular de la demanda, lo cual sobrepasa la capacidad de la infraestructura que está. O también puede ser cuando hay mal tiempo, cuando vamos en el carro y cae un aguacerote, entonces todo el mundo baja la velocidad, ya se fija con cuidado, va con las luces de parqueo, entonces ahí se baja todo y se puede armar trancón. O incluso cuando hay un hueco, ¿vale? Que ese hueco todo el mundo tiene que desacelerar y eso se va produciendo un efecto aguas arriba. Esos son los dos ejemplos típicos. Aquí yo les muestro un ejemplito. Esta fue una modelación que se hizo en el grupo. Un segundo. Les muestro este ejemplito, una modelación en BISIM. ¿Alguien se ubica dónde es esto? Bueno, ya ahí está el letrero. Aquí, por aquí queda como la terminal nueva del norte, un poquito más y este es macro. Entonces, no sé si se han dado cuenta, antes de la pandemia, esto un fin de semana es un trancón impresionante, o incluso entre semana. ¿Sí se han fijado? Que vienen como 6 carriles acá y aquí se reducen a 3. Entonces, si ven cómo viene este cuello de botella y hace que se produzca muchas veces un trancón hasta las 170. ¿De acuerdo? Y entonces, para resumir esta primera parte de la charla, tenemos volumen o flujo, son los que pasan por esa sección de ancho X. La demanda son los que quieren pasar. Y la capacidad nos define los que efectivamente pueden pasar. ¿Ok? Si el flujo siempre es menor o igual a la capacidad, pues no va a haber problema. ¿De acuerdo? No vamos a tener trancón. Si la demanda siempre es menor que la capacidad, entonces en este caso el volumen es igual a la demanda, porque todos los que quieren pasar efectivamente pasan. Pero si la demanda es mayor o igual a la capacidad, entonces el volumen que pasa va a estar definido por la capacidad de la infraestructura. ¿Está clara la diferencia, muchachos? ¿Hay alguna duda al respecto? No, todo claro. Gracias, Sofía. Claro.
Vamos a introducir ahora otro concepto nuevo, que son los vehículos equivalentes. ¿Qué es esta vaina de los vehículos equivalentes? Resulta que en una corriente vehicular, un camión o un bus es diferente a un carro o a una moto. En el espacio que ocupa, en la velocidad, en las distancias de seguridad, incluso para hacer una maniobra de giro, ¿de acuerdo? Y entonces en la aplicación de los procedimientos para análisis de tránsito sobre diferentes infraestructuras, tenemos que reconocer esas diferentes características físicas y de operación de los diferentes tipos de vehículos. Y eso se hace utilizando los factores de conversión que nos lleva a vehículos equivalentes. ¿De acuerdo? En inglés lo pueden ver como PCU, perdón. ¿Vale? Que son Passenger Car Units. Entonces, el equivalente todo se pasa a PCU. Y estos factores de equivalencia se establecen según el propósito del estudio. ¿De acuerdo? Depende si es para análisis de pavimento, eso se pasa a ejes, por ejemplo. La filosofía es la misma, ¿de acuerdo? A ejes equivalentes. Para diseñar parqueaderos, para cálculos de capacidad, para cálculos de niveles de servicio, y se considera en estos factores de equivalencia el efecto que produce la operación sobre el vehículo de las características de la vía, ancho de carril, si hay berma, la pendiente, el radio de giro, la superficie, si es asfalto, si es tierra, etcétera, los elementos de control de tránsito, la composición vehicular, es decir, si hay muchos camiones o muy poquitos camiones, si hay muchas motos, y los tipos de maniobra, y también en menor medida el tipo de conducto. Y entonces generalmente lo que se hace es darle un peso, como vamos a tener mi escala frente al carrito, yo voy a decir que un carrito es equivalente a un carrito, un bus es equivalente a 2 carritos y un camión, por ejemplo, es equivalente a 2 carritos y medio. ¿De acuerdo? Aquí yo le estoy dando equivalencia por las condiciones de operación. ¿Hay alguna duda al respecto? Y esto es muy específico. Cuando quiera interrumpirme lo hace. Entonces yo me acuerdo que alguna vez hubo una tesis en el grupo que era los factores de equivalencia de las motocicletas en Medellín para vías multicarril en circulación continua. Entonces, si yo le cambio algún apellido a eso, ya no debería usar ese factor de equivalencia. ¿De acuerdo? Pero en realidad lo que se usa más o menos es esto. Dime, Juan, ¿ibas a decir algo? No, no, señor, solo que sí había entendido. Ah, listo, perfecto, gracias. Entonces, esta es la equivalencia de vehículos. También, después tenemos la estacionalidad o variaciones del volumen respecto a la hora del día, al día de la semana, al mes del año o incluso al año. Y esto lo podemos ver súper claro, cómo cambia los viajes. Profe, qué pena. Dime. Solo por curiosidad, ¿qué equivalencia tiene un Transmilenio? En general, en Transmilenio no se utiliza esto porque Transmilenio va en vía exclusiva. Okay. ¿Vale? Entonces no está interactuando con los demás vehículos. ¿Vale? Profe, pero por ejemplo, hay partes de Transmilenio en la que sí interactúan con otros vehículos. Sí, en la Caracas Sur, tienes razón, hay un segmento donde ya lo van a hacer, pero aún no. La verdad no estoy seguro ahí. Okay. Si se hace eso. Ahí me corchaste. Ah, ok, qué pena, bro. ¿Vale? Vale, gracias. No, yo no me las sé todas, fresco. Sí, vale, ¿Vale? gracias. Profe, ¿y las motos? Las motos generalmente se usan, depende cómo lo quieras usar. Por ejemplo, si hay muchas motos en una corriente vehicular, yo le daría un valor de 1 y no menos que un carro, porque a veces si hay muchas motos ya empieza a importar en el tráfico. ¿Sí me explico? Las motos son importantes, pero yo les daría el valor de 1. Hay estudios donde les da el valor de 0.5, por ejemplo, o 0.8. ¿Vale? Dependiendo Sí. de lo que tú quieras. ¿Ok? Listo.
Y como les decía, entonces tenemos las variaciones de volumen respecto a la unidad temporal que yo esté midiendo. Entonces tenemos tránsito anual, tránsito mensual, tránsito semanal, diario, horario, etc. Y de esto se desprende mucho el TPD. ¿Alguno de ustedes está viendo pavimentos? Sí, pues diseño de vías. No, pavimentos. No, eso sí no. Bueno, en diseños de vías también, no sé si han oído, bueno, estamos arrancando el TPD, el tránsito promedio diario. Eso es un elemento, ¿sí? Ya lo nombraron, eso es un elemento, Sí, sí. digamos, como para tener una idea de la dimensión de la vía que tengo que diseñar, ¿cierto? Entonces, estos TPDs son los elementos primarios para el diseño de carreteras. Lo que nos están dando son los volúmenes diarios, mensuales, anuales, conocidos en forma abreviada, como TPD, que se definen, por ejemplo, el TPDA, este primero, es el volumen total de vehículos que pasan por un punto específico en un periodo determinado que es mayor a un día o menor o igual a un año, dividido por el número de días, en este caso es anual, pues entre 365. Como es un promedio simple, ojo que aquí no estoy reflejando las variaciones temporales de ese volumen. Por ejemplo, yo puedo poner un TPDA de nuevo de la vía Girardot-Bogotá, pero ese TPDA en Semana Santa puede ser muy alto y ahorita en cuarentena puede ser muy bajo. Entonces, ojo con ese es lo que tienen los promedios, que es un promedio y no estoy sacando esos outliers, esas variaciones extremas. Pero, sin embargo, debido a las estaciones permanentes de medición, que los peajes, ahí es donde se cuentan todos los volúmenes, se ha tomado el TPDA o generalmente se toma el TPDA como un indicador numérico para diseño, ya sea para constituir una medida característica de la circulación de los vehículos y también porque es fácil de obtener, ¿de acuerdo? Este indicador, a no ser que hayan otros más elegantes, es un indicador muy valioso de la cantidad de vehículos diferentes, de diferentes tipos, livianos y pesados, que sirve para estimar la dimensión de la carretera que yo quiera diseñar, para estimar el grosor del pavimento que yo quiera diseñar y que aún se continúa utilizando. ¿Vale? Pero ¿cómo lo obtenemos? ¿Cómo lo obtenemos? Imagínense que ustedes tienen que contratar a alguien, ustedes son la concesionaria Bogotá Girardot y ustedes quieren obtener el TPDA y me contratan a mí para estimar el TPDA. Entonces, ustedes me dicen, Luis Ángel, necesito que vaya y se pare allá en el peaje de Chusacá y me cuente todos los carros que pasan. Y nos charlamos el 25 de agosto del 2021. ¿Cómo la ven ustedes? Pues imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Literalmente tendríamos que tener una persona perdiendo todo el año. Correcto. Entonces no tiene... Sí, continúa. Que pues, o sea, no podría ser una persona porque las personas tienen que comer, dormir y demás. O sea, Bueno, tendría que ser varias. además de eso, imagínense que ustedes son los dueños de la concesión y para tener ese dato tienen que esperar un año. O sea que todas las decisiones que ustedes están pendientes de tomar, pues no puede esperar un año, ¿cierto? Ustedes son empresarios y tienen que tomar decisiones. Entonces, eso es muy costoso. No solamente es muy costoso de tener un o un grupo allá parado un año, sino que el tiempo también es muy valioso. Pero no existe como de pronto poder poner una cámara que los cuente todo el año o algo así.
También, ahora hay muchos ayudas tecnológicas para eso, pero eso no te va a quitar que tengas que esperar un año para tu decisión. ¿Me entiendes? Y en un año pueden pasar muchas cosas. Entonces, aquí volvemos, no, aquí les acuerdo en la clase de probabilidad estadística, donde tenemos que tomar una muestra para hacer inferencias estadísticas. Entonces, aquí ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuántos días son representativos de un año? La respuesta de nuevo es depende del nivel de exactitud que yo quiera y esa muestra efectivamente debe ser aleatoria. Ya espero, aquí apelo a que acuérdense porfa de esa clase, de ese curso, porque es importante y lo vamos a usar mucho. Y entonces, ¿eso para qué sirve? Para hacer diseños viales, como en el curso de diseño de vías o de pavimentos, o para hacer evaluaciones económicas y financieras. Imagínate que ustedes son los de la concesionaria y necesitan hacer una estimación de cuánto va a ser mi recaudo por peajes en el año siguiente. Entonces, eso también es importante. Y entonces, para estimar el TPDA, tenemos estas formulitas. Entonces, vean que aquí tenemos algo muy sencillo. El TPDA va a ser igual a mi TPD de la muestra más una variación, como es mi incertidumbre, ¿de acuerdo? Y esa A es igual a esto. ¿Y esa vaina qué es? ¿De acuerdo? Eso va a tener en cuenta, más o menos, que puede estar mi TPD por abajo, por arriba. Es como la desviación estándar. ¿De acuerdo? Entonces, tiene estos elementos. El factor K. ¿Se acuerdan del factor K? Si se llevan a la parte de atrás del libro de probabilidad, donde teníamos que si los datos se distribuyen normal, tengo las colitas para un error, para un intervalo de confianza de tanto, y para el intervalo de confianza de tanto, mi factor es tanto. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Sí. Pues ese factor K sale justo de esas distribuciones. Entonces, si uno se va a la tablita, yo quiero tener un intervalo de confianza del 95%, pues mi factor es 1,96. ¿De acuerdo? Es algo ya dado. Mi n grande, que en este caso es mi universo, mi n mayúscula son los 365 días del año. Mi n minúsculo es el número de días en que yo tomo la muestra, voy y mido, ya sea por cámaras con personas, la cantidad de vehículos que pasan, y ese es la desviación estándar de esa muestra. Entonces yo les pido que si tienen ahí al lado un lápiz, un borrador o incluso el Excel, hagamos aquí en 3 minutitos este ejercicio. Vamos a empezar por la primera parte. Yo definí, porque sí, que voy a tomar 12 días de aforos. Y estos 12 días fueron de lunes a viernes, donde medí carros, buses y camiones. Primera pregunta que les tengo. ¿Este 2013 de dónde sale? Ok, de Pues, la suma de los tres, pero teniendo en cuenta los factores de ajuste, ¿no? Correcto, correcto. Si ustedes suman 1.200 más 245 más 98, no da 2013. Esto sería 1.278 por 1 más 245 por 2 más 98 por 2, 5. Esto te da 2013. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. ¿Sí está claro? No, Ahora pero yo... ¿puedes repetir otra vez eso, lo último? Ok, mira, acuérdate que esto total está en vehículos equivalentes, ¿vale? Entonces yo aquí multiplico carros por 1, buses por 2 y camiones por 2, Ya, lo 5. que equivale, ya, sí. Exacto, este total está en vehículos equivalentes. Ok, dale, gracias. Ok. Entonces,
No es para que lo hagamos acá porque no tenemos tiempo, pero cuénteme cómo hallarían el intervalo de confianza del PDA con una confiabilidad del 95%. ¿Cómo lo harían? Pues utilizaría la fórmula con un K de 1.96. No sé si esté bien. ¿Cómo? Si quieres te pongo aquí la fórmula, ¿cómo harías? Bueno, vamos por partes. ¿Cómo saco mi TPD de la muestra? Pues, no sé, podría sumar todo el total, o sea, todos los totales de los 12 días y dividirlo entre 12 como para tener un promedio. Correcto. Estamos bien, ¿estamos todos de acuerdo? Mi TPD de muestra es esto, la suma de esto dividido en Número de días. en 12, correcto. Entonces esto es suma dividido entre 12. Ese es mi TPD de la muestra. El K ya lo tengo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cuánto es mi K? Sí, 1,96. 1,90. Ahora, ¿cómo calculo el S? La desviación estándar. ¿Cómo la saco? Pues sacando la Pues desviación haciendo con la estándar. varianza, ¿no? Que es como el valor promedio menos Correcto, el los valor que dos están de tiene. acuerdo. De aquí saqué el promedio, de aquí saco mi desviación estándar. Entonces también ya la tengo. ¿Este N cuánto es? 12. 12. ¿Y este? 365. Correcto, correcto. Entonces ya tenemos todo. Y aquí como con la receta aplicamos la desviación estándar de la muestra es esto. Mi TPD es esto. ¿Cierto? ¿Qué significa este más o menos? Que mi TPD puede estar al 95% de confianza entre este rango. Porque yo tengo una incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tendríamos la respuesta para esa primera pregunta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro cómo lo hicimos? Sí, sí. Vale. Sí. Pero vamos a la siguiente pregunta. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos días de aforo necesito para tener un intervalo de confianza menor a 300? ¿Qué me están preguntando ahí? Que mi A sea 150. Dime, habla en Ok. frescos. De la parte de variación, despejar Vale, no, pero espera. ¿Qué es lo primero que me están preguntando? cuántos días de aforo necesito. O sea, aquí, ¿qué me están preguntando? ¿Qué variable me están preguntando? N minúscula. Correcto. Necesito hallar mi N minúscula que satisfaga ¿qué? Que toda la ecuación sea menor a 300. ¿Toda la ecuación? No, pues la parte de K y S. O O sea, la sea, parte de esta después. parte, ¿cierto? Ujú, La verde. Que sea menor a ¿qué? a 300. ¿Estás segura que es a 300? 150. ¿Por qué 150? No alcancé a ver el nombre de quien habló. Olga, ¿por qué 150? Olga, tú dijiste 150, ¿cierto? ¿Por qué 150 o por qué 300? Qué pena. Porque, pues, en teoría no debería desviarse en general, pero como tienes que tener en cuenta arriba y abajo.
Correcto. No sé si se dividiría entre dos. Correcto. Esto es lo que me está diciendo que debe ser menor a 300. ¿Cierto? ¿Cierto? Este intervalo debe ser menor a 300. Sí. Entonces, aquí, como yo tengo más o menos, este debería ser igual a ¿qué? A 150. Correcto. ¿Sí entendieron la diferencia, muchachos? ¿Sí está claro? Sí, pero profe, yo tengo una pregunta. Pregunta, Luis. Eh, o sea, nosotros no estaría afectando también nuestra desviación estándar. O sea, no deberíamos, si agregamos más o metemos menos n's Claro, minúsculas, pues sí, no habría nos va a nuestra desviación afectar estándar. si cambia, pero este ejercicio ya no tiene nada que ver con el primero. Aquí solamente estoy poniendo un ejemplo de cómo. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero tú tienes razón. Si yo cambio mi n minúscula, pues va a cambiar el promedio y la desviación estándar. Y este n que es el que me están preguntando. ¿De acuerdo? Tienes toda la razón. Entonces vamos a ver, para un intervalo menor a 300, les recuerdo que el intervalo es este. Esto debe ser menor a 300. Tenemos que esa parte, esa a de mi ecuación tiene que ser menor a 150. ¿Y qué hago yo acá con la información que tengo? Ojo, que yo solamente puedo trabajar con la información que tengo. ¿Qué hago ahora acá? Tal vez dejar S y N, que son las variables desconocidas, como una variable única. No, 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 no. ¿Este la conocemos? Sí, Sí. ¿Esta la conocemos? también. ¿Y esta la tenemos algún dato? La muestra, sí. Sí, es el único dato que tenemos. Entonces, ¿qué hago ahora? Despejo N, ¿no? Correcto, correcto. Lo único que puedo hacer, ojo, con la información que tengo es despejo n, y ya mi n, con un n igual a 25, yo puedo obtener, si vuelvo y hago la toma de información, ya me va a salir ese intervalo menor a 300. Profe, una pregunta. Dime. La desviación no cambia si cambia el promedio y como está Claro, cambiando el número de días. claro, va a cambiar, es lo que les decía, va a cambiar eso y el promedio, porque eso vienen de los datos. Pero a partir de ese es el único dato que en este momento tengo yo. No puedo tener otro dato de S o de desviación estándar porque no existe. Entonces yo uso lo que tengo, estimo mi n y vuelvo y calculo mis promedios y mi desviación estándar. ¿Sí? Sí, se va iterando hasta que le da. Exacto. ¿Vale? Luis, una pregunta es que, ¿puedes repetir por qué tiene que ser es menor a 150 y no a 300? Claro. Mira. Lo que me estaba diciendo es que este rango debe ser menor a 300. ¿Vale? Sí. Sí. Entre el límite inferior y el límite superior no puede superar los 300 vehículos equivalentes. Entonces yo a este número le tengo que decir que sea más o menos a 150. Porque mira que 2271 menos 213 es este y más 213 es este. Entonces, si yo quiero que no supere mis 300, pues este tiene que ser 150 Ah, ya. para que no se vaya ni para arriba ni para abajo. Listo, listo. ¿Vale? Gracias. Ok. Entonces, espero que les haya quedado claro. Cambiamos, nos movemos al siguiente tema, que son los parámetros de las corrientes vehiculares. Acá de nuevo hay dos clasificaciones. Vamos de clasificación en clasificación. Tenemos los parámetros microscópicos, que son los que vamos a ver ahora, y es cómo es la interacción vehículo a vehículo. Cómo es la interacción entre los carritos dentro del flujo.
y los parámetros macroscópicos, que son los que me expresan las características generales de una corriente vehicular. ¿Ok? En cuanto a parámetros microscópicos que tenemos de nuevo dos clasificaciones. Siempre aquí va a ser importante el tiempo y el espacio. Entonces tenemos parámetros microscópicos temporales y parámetros microscópicos espaciales. Y en realidad son muy fáciles de medir. Aquí tenemos, vean, el intervalo, el paso y la brecha. ¿La brecha qué es? Es el tiempo de separación entre la parte trasera de un vehículo y la parte delantera del que le sigue. El tiempo de paso es el tiempo en que un vehículo tarda en recorrer su propia longitud. Y el intervalo, pues, es la suma del paso y la brecha. ¿De acuerdo? Por el otro lado tenemos la separación. Es la distancia que hay de la parte trasera de un vehículo a la parte delantera de un vehículo. La longitud del vehículo, y el espaciamiento, pues, es la suma de las dos distancias. Y hay algunas ya definiciones de cómo podemos estimar cada uno de esos parámetros. ¿Vale? ¿Podría Dime. repetir eso? Disculpe. Dime, perdona. ¿Podría repetir los parámetros temporales? Claro. Mira, el tiempo de brecha, o lo que se llama brecha, es el tiempo que se mide desde la parte de atrás de un vehículo a la parte delantera de un vehículo. Entonces imagínate que tú estás parado en una calle y pasa un carrito y tú pones el cronómetro justo cuando pasó la parte trasera del vehículo, tú arrancas el cronómetro. Y cuando llega la parte delantera del vehículo que sigue, tú paras el cronómetro. Ese tiempo es el tiempo de brecha. ¿De acuerdo? Y después tú vuelves y pasa a la parte delantera de este vehículo. Y cuando pasa por este mismo punto, la parte trasera de ese vehículo, cuando pasa la tarde de ese vehículo, tú vuelves y oprimes el cronómetro. Ese es el tiempo de paso de vehículo. ¿De acuerdo? ¿O no? ¿Sí? Y el intervalo es la suma de los dos tiempos. ¿Sí te quedó claro? Sí, señor. Gracias. Vale. Los parámetros macroscópicos son volumen, velocidad y densidad, y los vamos a ver la próxima clase. Ya después vamos a ver cómo aplicamos todos estos parámetros dentro de los análisis de tráfico. Vamos a otro concepto, el volumen horario de máxima demanda. Este volumen de horario de máxima demanda es lo que conocemos como la hora pico. ¿Y qué es la hora pico? Pues es la hora del día donde hay más volumen de carros, de vehículos, de tráfico. ¿De acuerdo? Pero dentro de esa hora de máxima demanda, dentro de esa hora de hora pico, puede haber una distribución diferente dentro de ella. ¿Qué significa? Que los volúmenes tengan variaciones importantes dentro de la hora pico. ¿Y cómo podemos saber eso? Con el factor de hora pico, el factor horario de máxima demanda, que es la relación entre el volumen de la hora pico y el volumen máximo en un periodo dentro de dicha hora. Puede que suene confuso, pero es muy fácil de entender. Espero que aquí quede fácil de entender. ¿Cómo calculo yo aquí, muchachos, ayúdenme, cómo yo estimo acá el volumen horario de máxima demanda o el volumen de hora pico? ¿Cómo lo saco de aquí? Tendría que sumar el volumen en cada hora. Correcto. Digamos, en una hora. Correcto. Sí, Aquí solo tengo hora. una hora y solo sumo 1000 más 900 más 1000 más 1000. Ese sería mi horario de hora pico, mi volumen horario de máxima demanda o mi volumen de hora pico. Pero vean que lo que les decía, aquí yo lo separé por cuartos de hora y vean que aquí el tráfico cada 15 minutos varía. Entonces, ¿cómo saco el factor de hora pico? Pues yo tengo mi volumen horario de máxima demanda, este 3900, ¿de dónde es?
¿De dónde sale este 3.900? La suma de todos, ¿no? Correcto, de la suma. ¿Y por qué multiplico aquí por 4? Fueron 4 intervalos, ¿no? Son 4 periodos. ¿Y por qué por 1025? Es el máximo. Máximo. Porque es el máximo, correcto. Entonces vean que esto me da, esto nunca me puede dar más que 1. Ojo. Pero sí en este caso me da cerca a 1. Y entonces yo puedo decir que el tráfico es homogéneo. ¿Qué significa que el tráfico sea homogéneo? Vean que no hay una gran variabilidad entre estos datos, que son muy parecidos entre sí. Así las gráficas es por la escala, pero vean que 942 y 1000 no está muy alejado. Yo por eso digo que el tráfico es homogéneo. ¿Qué significa eso? Que dentro de mi hora pico no hay unas grandes variaciones temporales en los volúmenes cada cuarto de hora. ¿De acuerdo? ¿Me podría dar un ejemplo de un caso en donde el tráfico no sea homogéneo, pero en hora pico, en una hora pico? Ya voy para allá. Justo tengo este ejemplo donde vean que aquí ya tengo una caída súper fuerte, ¿vale? En mi hora de máxima demanda, que es de 3 de la tarde a 4 de la tarde, yo digo que este tráfico no es homogéneo. Y un ejemplo que podría ser, imagínate que Colombia va a jugar la final del Mundial de Fútbol y el partido empieza a las 3:45. Entonces todo el mundo se va para la casa o para el bar y ya cuando está arrancando el partido ya no hay nadie. ¿De acuerdo? O casi nadie. Y esto lo que nos está diciendo es que hubo dentro de la hora pico, hubo unas grandes variaciones en esa hora. ¿Sí? Esto está muy relacionado con eventos masivos. O cuando llega el Papa, no sé qué, cosas de ese estilo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿todo claro? Por el chat hay una pregunta. Te la leo. Ah, ya lo vi. Laura dice, gracias. Eso también pasa cuando en la U hay cambios de clase. Puede ser dependiendo en dónde lo midamos. ¿Vale? Justo aquí les voy a mostrar un ejemplo. Esto fue un estudio que se hizo, no sé si ustedes se acuerdan o les haya tocado. Esta es la tercera con 19 antes de que hicieran la glorieta. Entonces, antes de que hicieran la glorieta, vean, este es el norte, aquí y antes de que existiera Transmilenio. Aquí está la estación de Transmilenio de universidades y aquí está la de las aguas, para que se ubiquen, ¿vale? Aquí queda el Colombo. Y así funcionaba la intersección y permitía estos giros. Este giro a la derecha, este giro en U lo permitía y se permitían estos giros. Entonces, ¿qué se hace generalmente? No sé si alcanzan a ver aquí. Aquí tenemos la hora, 6, 6:15, 6:30, donde se afararon carros, taxis, buses, camiones y motos. De nuevo, este total, ojo que tienen las equivalencias. Y esto también se puede aforar por sentido. Entonces yo ya sé de este movimiento, este o este, que es entrada y salida, yo puedo saber cuánto es el aforo y la composición de vehículos que hace este movimiento. Pero aquí para este ejemplo ya está aquí todo sumado. ¿De acuerdo? Y esto yo lo puedo graficar así. Vea que aquí está de 6 de la mañana a 7 de la noche. ¿Cómo hago yo? Aquí no es para estimar la hora pico. Aquí no es tan obvio, ¿cierto? Estos son periodos de 15 minutos. ¿Alguna idea de cómo yo calculo o estimo mi hora pico? A partir de, digamos, entre los intervalos de 15, los divides en varios y, no sé, buscas el que sea mayor homogéneo. No tiene que ser homogéneo o heterogéneo.
es el mayor, ¿vale? Vean que yo aquí tengo un ejemplo. Y yo aquí le saco uno que se llama volumen acumulado. ¿Cómo estoy sacando estos numeritos? Aquí estoy haciendo estos numeritos para sacar la hora pico. Va sumando, digamos, el VHD en cada hora y después O el sea, VHD. sumo que, José, estos 4, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? ¿O qué hago? Díctenme. No sé. ¿De dónde sale este 3069? A ver. Eso da la sumatoria de 6:55, bueno, de toda la hora, de las 6 a las 6:45. O Da sea, 396. hasta aquí, ¿cierto? Sí. ¿Y este 4700 de dónde sale? Desde las 6:15 hasta las 7. Correcto, entonces miren que voy sumando así. Y después voy sumando así. Y se me van a acabar los colores, pero o después ya no vamos a entender nada. Y así. ¿Sí ven que voy corriendo un periodo? Porque no tiene sentido que yo sume de 8:30 a 9:30 y después sume de 9:30 a 10:30. Porque puede que acá la suma de estos me pueda dar un volumen mayor. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro, muchachos? Sí. Sí. Y entonces mi volumen horario de máxima demanda es el mayor de esta columna, que es 5.317 vehículos hora. Y lo que decía Laura al respecto, esto puede pasar, por ejemplo, cuando todo el mundo llega a la universidad, que seguramente antes de las 6:30 hay mucho tráfico, ya a las 6:40 ya hay poquito tráfico porque los que iban a llegar a esa hora, pues ya están adentro. Entonces, mi hora de máxima demanda es de 7 a 7:45 en este ejemplo. ¿Cuál es el factor de Una hora pico? pregunta. Dime. El volumen acumulado tiene que ser la suma de todos como los intervalos Claro, de esa claro. hora. Claro, porque puede haber una hora, mira, aquí en este caso fue de 7 a 7:45, pero pudo haber sido de 7:15 a 8. Perdón, de 7:15 a 8:15. O de Pero 7:30 a entonces, 8:30. Dime. ese que está encerrado bien rojo sería de 7 a 8. De 7 a 8, correcto. Perdón, es que sí tienes razón, es que aquí falta esta primera línea rosadita es de 7 a 7:15, de 7:15 a 7:30, de 7:30 a 7:45, de 7:45 a 8. Lo que pasa es que para ahorrar espacio le quité el segundo límite, ¿vale? Vale, gracias. Ok. Y entonces, ¿cuál sería el factor de hora pico? ¿Cómo lo calculo? ¿Se acuerdan que era factor de hora pico dividido entre cuánto? ¿Cuántos periodos son? Ahí sí ignorarían los últimos 4 periodos. Son 4 periodos. ¿Por qué? ¿Por qué son 4 periodos? Porque son cuartos de hora. ¿Ok? Cristian nos dice que es 4 por 1 por 1386. ¿Por qué, Cristian, 1386? Cristian se quedó callado, pero 1386 porque es el máximo dentro de mi hora pico. ¿De acuerdo? Entonces mi factor de hora pico es 0.96. Entonces yo puedo decir que es un tráfico homogéneo. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Está claro cómo sacamos el volumen de hora pico y el factor de hora pico? ¿Sí o no? Claro. Bien, gracias.
Y si volvemos al primer ejemplo, cambiamos otra vez de tema, vamos a ver qué significa la distribución y la composición vehicular. ¿Se acuerdan de este primer ejemplo de la N minúsculo y N mayúscula? Yo esto también lo puedo usar para decir que en promedio en esa vía pasan 1.300 carros, 336 buses y 117 camiones. Y esto yo lo puedo representar así, que el 74% son carros en esa vía y el 7% son camiones. Y esto es muy equivalente a decir, ¿se acuerdan en la clase pasada que vimos el reparto modal en Bogotá? Esto así es como se hace para sacar que hay 15% de viajes en carro y hay 18% de viajes en Transmilenio. Esto es lo mismo, así se sacan. Las composiciones, en este caso son vehículos en la izquierda, en el caso de la derecha son viajes. Entonces, ojo que la diferencia es importante. En un bus de Transmilenio pueden haber 200 viajes, pero solo es un vehículo. En una moto es un vehículo y un viaje. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que tener cuidado con esas diferencias. Pero este es el reparto modal en un día típico de acuerdo a la última encuesta de movilidad. Tenemos otro componente importante y es la distribución de flujos, la direccionalidad de los flujos periferia-centro y centro-periferia. Entonces, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en Bogotá, el trancón o la congestión siempre es hacia el centro, hacia el borde oriental, ¿cierto? Todo el mundo quiere venir al centro. Y por la tarde todo el mundo se quiere ir del centro. Y esto pasa, ustedes han visto muchas vías, la autopista norte, por ejemplo, la de las Américas, están casi siempre así. Y esto es lo que está generando esta capacidad que está aquí desperdiciada, pues no sé si la palabra correcta es desperdiciada o sin utilizar, esto ya no se puede volver a utilizar. Lo que les decía, ¿se acuerdan? El transporte no es almacenable, porque ya a esta hora, en este segmento, la gente ya no lo va a usar nunca más. Por la tarde se invertirán los flujos. No sé si ustedes se acuerdan del contraflujo. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan qué es contraflujo? No sé si te refieres a lo que hacían en la séptima veces, que era Correcto, en ciertas horas a eso me refiero. habilitar todas las vías hacia un sentido. Incluso todavía hay en la circunvalar un pedacito de contraflujo entre 5 y 8 de la noche en el Parque Nacional, hasta la Javeriana. Ustedes, los que se han ido en carro, han visto que a partir de las 5 todo ese pedazo de la circunvalar es para el norte. Ese es el contraflujo. Pues antes el contraflujo era de 5 de la tarde a 8 de la noche, toda la séptima para el norte. Hasta la 116. Incluso aún antes, esta vez si no se acuerda, había contraflujo por la mañana. Era, ya no me acuerdo, no me acuerdo yo, pero ponían un carril, esta vez era solo un carril de sur a norte, lo ponían de norte a sur. Y eso tenía muchos problemas. Por ejemplo, hubo muchos atropellados. La gente mira para un lado y el carro lo atropella por el otro. Y también tenía muchos elementos de inequidad. ¿Quiénes se iban en la séptima del centro al norte? ¿Quiénes les suenan que usaban su carro del centro al norte entre 5 de la tarde y 8 de la noche? Pues la gente que vive en el norte y trabaja en el centro. Correcto. Y generalmente se iba en carro, ¿cierto? Ustedes nunca vieron cómo era la carrera 11 y la carrera 13 en bus para hacer el sentido norte-sur. Seguramente ustedes no se acuerdan, pero era espantoso. Era eterno para ir de la 100 a la 26 por la 11 y por la 13 en bus. Era eterno los tiempos, el trancón era impresionante mientras todo el mundo en su carro iba fluyendo por la séptima. Eso se quitó precisamente para
tratar de favorecer un poco más el transporte público a esas horas. Pero eso es importante, la direccionalidad, porque en Bogotá pasa mucho eso. Y ya para ir cerrando, muchachos, tenemos la parte de estacionalidad. Estacionalidad, variación temporal. Vamos a ponerle números también en órdenes de magnitud a este ejercicio. En promedio, ¿cuánta gente? Esto no ha variado mucho del 17 ahora. En promedio, ¿cuántas personas creen que usan al mes Transmilenio? Nadie se atreve a dar una cifra. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Usuarios al mes en promedio en Transmilenio. ¿Nadie? ¿Será que se me fue la señal? Cuando se refiere a usuario, es una persona que lo utilizó, digamos, contadas veces en el mes. Sí, exacto. Si tú usaste al mes 10 veces, pues son 10 usuarios, 10 viajes. ¿Sí? Ok, ya. Por eso ¿Unos 100 millones? 100 millones, dice Juan. Bueno, un poquito más para abajo. 75 por ahí. 75, más para abajo. Tiene mucho. 40. Pues en promedio, casi. Solamente las fases 1 y 2, aquí no estoy contando troncal 26 y troncal décima. Son más o menos 48 millones de personas que usan Transmilenio. Es decir, casi como todo Colombia usará Transmilenio un mes. Dime, Camila. Una pregunta, ¿cómo se hacen esas medidas? Digamos, supongo que eso se hace con las veces que se pagó el pasaje, pero Sí, las exacto. otras que colan. No, estos son validaciones. Estos son las que efectivamente validaron su tarjeta. O sea que es mucho mayor. Puede ser más, no sé si es mucho, ya tú me dirás. El único estudio de evasión que se ha hecho en el sistema troncal fue del año pasado, lo hizo la Nacional, y se estimó que en promedio los evasores son el 15%. O sea que en promedio a esto le podrías multiplicar por 1.15, que no es poquito, ¿no? Pero sin entrar en temas de evasión, pongámosle en orden de magnitud que toda Colombia pasa cada mes por Transmilenio, para que vean cómo es esto de grande. 48 millones es mucha gente. ¿Y qué me dicen de esto? ¿Ah? ¿Diciembre? ¿Diciembre crees que es el mes donde más la gente usa Transmi? Yo creería que sí, ¿no? ¿Sí? ¿No está Sí, bien? Aquí para Pablo, hacer las compras navideñas, ¿no? Creo. ¿tú crees que la gente se va a hacer compras navideñas en Transmilenio? Luis Felipe dice diciembre también. Pablo dice marzo. Pablo y Camilo, ¿por qué marzo o por qué octubre? Pues porque considero que ahí es cuando todo el mundo está trabajando, está como haciendo viajes para la universidad, o sea, no hay fechas de vacaciones, entonces todo el mundo está usando el Transmilenio en ese periodo. Ok, supongo que Camilo va a decir lo mismo, pero Pablo depende, si hay Semana Santa en marzo, no, y Camilo, si hay semana de receso en octubre, no. En Semana Santa María definitivamente no, en vacaciones no. ¿Vale? En diciembre llegan muchas personas de otros lugares del país, ¿no? Sí, pero no a montar Transmilenio. No estoy diciendo que algunas no lo hagan, pero en general no. ¿Vale? Miren los datos. Estos son los datos por mes de validaciones en el sistema de este año y vean si yo comparo al promedio, vea cómo tenemos.
Esto es comparado con el promedio, con esos 48 millones. Vean cómo tenemos diciembre y vean cómo tenemos enero. ¿Por qué aquí en abril cae tanto respecto al promedio? ¿Qué me dicen ustedes? Semana Santa, ¿no? Porque en este año Semana Santa cayó en abril y junio y julio, que son los meses típicos de vacaciones. Entonces aquí Pablo y muchos de ustedes tenían razón. Aquí en este marzo no hubo festivos ni Semana Santa, entonces son los meses de mayor demanda. Esto quiere decir, ahí vamos viendo cómo se usa el Transmilenio, ¿vale? Y entonces todo esto sirve para programar los buses. Nosotros siempre vemos el Transmilenio igual de lleno. Eso es porque en estos meses, ¿qué hacen los operadores? Pues bajan las frecuencias para que los buses vayan igual de llenos y así el costo de operación no se suba tanto. ¿De acuerdo? Entonces vean, la estacionalidad es importante. Entonces aquí vemos un ejemplo de estacionalidad en el sistema Transmilenio a lo largo del año. Y esto siempre se comporta así. Va a haber diferencias importantes si la Semana Santa es en marzo o en abril, esto se invierte. Pero lo que es enero, diciembre, junio y julio, siempre son los meses más bajos porque son vacaciones. Tenemos las variaciones temporales en un día típico. Entonces vean, aquí está por modo de transporte. Vean esta línea de acá arriba. Tenemos los picos de la mañana. Hay un pico importante a mediodía y un pico importante por la tarde. Vean algo chévere y es que los picos de la mañana son más angosticos que los picos de la tarde. ¿Por qué creen a qué me refiero a esto? Vean que aquí el ancho de esto es más angostico que el ancho de esto. ¿Por qué creen que puede pasar eso? Porque la gente va más afanada por la mañana. Correcto, correcto, Germán. Porque aquí yo siempre tengo que entrar o a las 7 o a las 8. Entonces, mi periodo, los viajes se concentran en un periodo muy cortito. Vean que aquí más o menos está entre 7, bueno, si mi pulso funcionara bien, estoy llegando, el pico se acaba más o menos entre 7 y 8. Hay gente que está viajando desde las 4:30. Pero aquí por la tarde se alarga mucho más porque hay mucha más flexibilidad para salir. Yo puedo salir a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde. Entonces, por eso el pico es más bajito, pero más ancho. ¿Vale? Este es el año 2005, este es el año 2012, vean, con patrones muy similares. Este es el año 2015, con patrones también muy similares, incluso aquí los picos superan los de mediodía. Y esta es la última encuesta de movilidad, donde tenemos un pico importante también por la mañana y un pico importante por la tarde, pero de nuevo mucho más ancho. Y estas son las variaciones que se tienen en cuenta a lo largo del día. Entonces, cuando hablamos de la hora pico en Bogotá, podemos decir que está entre las 5 y 6, dependiendo de entre 5 y 8 de la mañana, entre 4:30 y 8 de la mañana. La hora de la tarde, pico de la tarde, está entre las 4:30, 6. Y así, pero también va a cambiar mucho. Si yo me voy a la estación Terreros en Soacha a las 8 de la mañana, no hay nadie. Pero si me voy a las 4:30 de la mañana, eso está llenísimo de gente. En la estación Universidades a las 4:30 de la mañana no hay nadie, pero a las 7 de la mañana está llenísimo de gente. Entonces la hora pico, digamos que empieza en la periferia urbana y se va viniendo como una ola hacia el centro. Entonces aquí vemos una variación temporal y una variación espacial importante en Bogotá, pero de nuevo esto es súper contexto dependiente, dependiendo de la ciudad, de la hora, del día, de la semana, etc. Terminamos por hoy, muchachos. Muchas gracias por su atención y bienvenidas las preguntas y comentarios.